Muy buenas a la parte 2 de este tutorial de cómo aprender a volar drones con FPV. Me encuentro con Dani o Calo FPV y es que, como ya dijimos ayer, hoy vamos a hacer la configuración de Betaflight y vamos a hacer el primer vuelo de Dani. ¿Has dormido? Muy poco. Se Toda la nota. noche liado con el emulador y probando cositas y a ver qué tal. Se notan los ojos ahí. Estoy que has crujísimo. estado todo el También día. estamos aquí quedando de madrugada, pues pasa lo que Sí, pasa. son las 8 de la mañana y es que hoy hace muy buen día, vamos a aprovechar al máximo. Y como ya os dije ayer, no vamos a entrar en mucho detalle en Betaflight, tenéis una masterclass gratuita en el canal que está súper detallada, bien explicada, paso a paso cada pestaña, así que vamos a ir a lo importante, a lo esencial del programa y no nos vamos a liar, vamos a ir ya directos a la prueba de vuelo. Así que, ¡vamos allá! Bueno, pues ya estamos en el ordenador y Dani se ha bajado el DJI Assistant 2 para poder actualizar las gafas y el controller V2. Es esencial que actualicéis si tenéis el controller 2, porque si no lo actualizáis a la última actualización no vais a poder enlazarlo con la DJI el Unit 3 o la O4. Así que vamos al ordenador y os vamos contando aquí lo que hacemos. ¡Vamos allá! Pues ya estamos en Assistant 2, importante que sea el de Hobby Drones, ¿vale? Cuando os lo descarguéis porque hay varios. Vale, pues le damos a Start Activation. Importante, para que se active el O4 le tienes que enchufar la lipo, Sí. que era lo que nos estaba fallando. Ahora sí, Aquí, confirmar. confirmación. Y ahora ya la está activando, ahora sí que sí. Vale, perfecto. Ahora complete. Vale, pues ahora saca eso, cierra esto. ¿Le doy al botoncillo de aquí del CPU? Sí, Un toque le he dado. Vale, ahora está parpadeando en rojo. Ahí. ahí lo tenemos. Vale, pues ya hemos conectado el controlador, el Remote Controller 2, las gafas. Vamos a seguir en Betaflight y vamos a lo importante que es toquetear el tema de esto, ¿vale? Del controlador. Vale, pues ya estamos en Betaflight. Si necesitáis saber cómo se instala o tema firmware y todo, lo tenéis, como ya os he dicho, en el canal. Pero bueno, ya tenemos aquí Betaflight, se lo he descargado a Dani y vamos a darle aquí a conectar, ¿vale? Y como vemos aquí, tienen las diferentes pestañas del programa. ¿Vale? Tú aquí vas a poder tocar diferentes cosas, los puertos, los modos de vuelo, vas a poder ver los motores si funcionan bien o no, uno a uno, la dirección. Así que en esta masterclass yo lo que hago es cada semana subo un tutorial de cada pestaña, Ok. súper detallado. Pero hoy vamos a ir a lo esencial, ¿vale? Para que aprendas tú lo importante del dron. Ok. Como vemos en la pestaña de ajuste, el dron te aparece cómo se va a mover, ¿vale? Y claro, tú ahora imagínate que conectas la lipo y vas a volar. No va a volar. Porque la FC, esto es la FC, ¿vale? Claro, La FC está así, dice, no sabe dónde estoy, claro. ¿vale? ¿Qué hay que hacer? Hay que darle la vuelta, ¿vale? Primero vamos a darle la vuelta, porque en teoría la hemos montado del revés, Entiendo. ¿vale? Eso se hace aquí, en configuración. Para aprender esto me pasé bastante tiempo, tengo que decir. Alineación de placa y sensores. Vale. Esto de aquí, olvídate, ¿vale? Estas dos opciones de aquí, esto es para cambiar los chips de la placa, los mini chips. Eso el fabricante los ha montado así en la placa, así que no te interesa cambiarlo, porque si lo cambias, luego para volver a encontrar cómo era, Sí, liado. puede ser un poco liada. Que eso es otra cosa que vamos a hacer. Mira, vamos a hacer las cosas bien. Nos vamos a la pestaña de preajustes y vamos a hacer un backup. Claro. Porque este backup ahora es el de fábrica, Claro. recién de fábrica. Si tú Entiendo. toqueteas cualquier cosa, vas a tener siempre tu reinicio de, Sí. de fábrica. Oh, lío. Guardar copia de seguridad. Esto yo siempre recomiendo que se haga cuando se compra sobre todo un Vint and Fly. Busca tú el sitio. Vale, ¿ves? Ese es tu backup. Backsavers. Vale, ahora cierra. Vete a preajustes Reajuste. y aquí lo cargarías. Claro. Cargar copia de seguridad, pam, ya lo tendrías. Easy busy, bro. Es fácil. Sí. Vale, vamos a otra vez a configuración. Esta parte Perfecto, importante claro. hacerla, sobre todo si compras un dron ya hecho, un Vint and Fly, Sí. ¿vale? Aquí,
Mira, alineación de placa y sensores. Esto es como lo que ya te enseñé, ¿vale? Tenemos los diferentes ejes del dron. El yaw, ¿vale? Sobre su propio eje. El pitch hacia adelante, hacia atrás. Cabeceo hacia adelante, hacia atrás. Y el roll, cabeceo lateral. Ok. ¿Vale? Entonces, ¿qué vamos a tener que hacer? Vamos a tener que girarla. Claro, 180 grados, ponerlo en 0. Exacto, vamos a ponerlo en 0. Y una cosa súper importante de Betaflight es siempre... ¿Estamos grabando? Hola. Una cosa súper importante de Betaflight es siempre guardar y reiniciar en cada pestaña. Ok. Si yo ahora voy a la siguiente pestaña, Has perdido lo de antes. he perdido lo de antes, ¿ves? 180. Comprendo. Así que vamos a ponerlo en 0, guardar y reiniciar. Y ahora en la pestaña Sí, de... porque lo que haces al darle a guardar y reiniciar es que aquí se guarda aquí dentro de la CPU de esto y digamos que el dron ya se ha quedado configurado. Exacto. Como vemos, hemos girado en roll Se 180 nota, sí. grados el dron, ¿vale? Pero ahora, ¿qué pasa? Y esto también lo digo siempre en los tutoriales. Es súper importante que en esta pestaña tú siempre compruebes con la mano si el dron hace los mismos movimientos Ok. que hace. Por ejemplo, pitch hacia adelante, ¿vale? Pitch hacia atrás, roll derecho, roll izquierdo, yaw derecho, yaw izquierdo. Vale, lo hace todo exactamente bien. Aquí en reiniciar eje de Z, esto simplemente no lo haces físicamente, esto es para virtualmente, el modo 3D, ¿vale? Ok. Pues si dices, hostia, quiero ver si exactamente, ¿ves? Se reinicia, si exactamente cabecea bien o no. Sí, ¿vale? comprendo. Vale. Ha comprendido. Entonces, importante también la primera vez que conectamos el dron es mantenerlo recto, ¿vale? Y calibrar acelerómetro. Le das a calibrar acelerómetro. Y ahora aquí ya se habrá calibrado, ¿vale? Todo esto es información de GPS, información del sistema, todo está súper bien explicado en la masterclass. Ahora mismo sería profundizar demasiado, vamos a lo esencial. Claro. Pestaña de ajuste hecha, el dron se nos mueve, Aquí no hay que darle a guardar Ya. ni nada porque aquí no hemos cambiado realmente nada. No, Aquí solo hemos calibrado algo que se hace automático. solamente ok. hemos calibrado. Vamos a puertos, súper importante esta pestaña. Aquí es donde tienes tus puertos UART que te expliqué ayer, los puertos de comunicación bidireccional. Ah, sí, me acuerdo. Aquí tú vas a tener que decirle a la FC, pues mira, en el puerto 2, en el puerto UART 2 está el VTX. Y lo tienes que decir, lo tienes que poner. En el Ok. puerto 1 está el RX, es el receptor. Aquí no te preocupes porque a ti no te importa, tío, porque primero, no tienes ni receptor, porque vas a conectar la DJI directamente a Claro. la Air Unit. Y luego... Ah, claro, esto ya nos lo pone. Es que el fabricante lo suele poner en la página web o en las instrucciones. Sí. Por ejemplo, el VTX que lo tienes por plugin, el fabricante te dice, pues eso es el UART 4. ¿Vale? Ok. Y como ves, MSP es el protocolo de comunicación, ¿vale? El UART 4 está activado y aquí como ves, esto es para digital. MSP y DisplayPort. Ok. El MSP y el DisplayPort es, tío, la lengua. Ujú. Como con los receptores, lo de Crossfire y eso, Sí. pues para el VTX lo mismo. Ok. De hecho, esto es, pues eso, el protocolo. Estos serían, bueno, hay muchas opciones, ya te digo, es que todo esto lo tengo súper bien explicado en el canal. Este, por ejemplo, sería para analógico, ¿vale? Pero a nosotros nos interesa este que ya no viene, como ves, predefinido Ok. por el fabricante. Una cosa súper importante para ti aquí. Yo, por ejemplo, en el mío, en el UART 1, ¿vale? En mi dron, en el puerto número 1 tengo el receptor, la Sí, plaquita esa. sí. La tengo conectada, soldada al UART 1. Claro, Y entonces... eso es el receptor. Mm. Es decir, aquí en el receptor pondría esto. Y quitarías el del 3, ¿no? Muy bien. Hay que quitarlo. Porque si yo ahora le doy a guardar y reiniciar, toda la pestaña se va a borrar. Todas estas configuraciones, todo se irá. ¿Por qué? Porque es así. Betaflight hace este error y no sé por qué lo hace y se te borra todo. Entonces, siempre de cada cosa tiene que estar solo una activada. Es decir, si tienes el RX en el UART 3, pues solo aquí. Si lo Ok. tienes en el 1, pues sería así. Ok. Por ejemplo, que yo ahora conecto, le montamos un GPS al dron con GPS Rescue para que te vuelva solo si lo pierdes, ¿no? Si se Sí. le pierde la señal. Y lo he soldado con el cable rojo, el negro y los dos los de dos. datos. Blanco y Lo he amarillo. conectado, por ejemplo, en el UART 6.
que eso en la placa te suele salir como T6R6, receptor y transmisor. Ok. Ese sería el puerto 6, el puerto UART. Pues ahí marcaría aquí en entrada de sensores, pondría GPS Ah, y ya está. Pondría, esto suele venir por el fabricante, esto es la velocidad en baudios de transmisión, suele ser esta. Pero bueno, que ahora, ya te digo, tío, ahora no te interesa. sí, bueno, está bien saberlo. Vale, pues tenemos esto, vamos a darle a guardar y reiniciar. Tenemos puertos, tenemos la configuración, aquí puedes poner, por ejemplo, el nombre de la aeronave, ¿cómo quieres llamarla? Soporte. Mini calvo. Mini calva. Nombre del piloto. Esto es para, a ver, simplemente para que te aparezca en la USB, ¿sabes? Tampoco es... Entonces, a ver, bueno, da igual, ya lo cambio. Eso lo puedo cambiar yo en cualquier momento, ¿no? Sí, Esto lo hago. aquí hay en configuración, esto es bastante largo, ¿vale? Hay muchas cosas técnicas que molaría que te vieras en los tutoriales un poquito, el día que tengas tiempo, porque hay mucha cosa técnica importante. Vale, esto de cámara ahora tampoco te interesa, déjalo en 0. Y armado sí que nos interesa, pero ya está bien puesto aquí, 180. Ángulo de armado máximo. ¿Qué significa esto? Esto es importante si vas a usar el Turtle Mode. Claro. Esto significa que si el dron se te cae, por ejemplo, así, se te queda así, con una piedra, ¿no? Sí. Y tú esto lo tienes en 0 grados, No va a arrancar, ¿no? no vas a poder armarlo otra vez. El dron, Entiendo, ¿vale? Entiendo lo que es. Y por eso ponemos 180 grados. Porque si está del revés lo puedes armar y cagas. Exacto. Y ya vuelas. Vale, veo que está la cosa clara. He leído un par de cosas en Domina el Cielo, por favor, cómprelo usted. Está, le dejamos aquí abajo, en algún lado, por aquí o allí, el libro. Usted cómprelo. Domina el Cielo. Solo para profesionales. Vale, esto de activar Air Mode permanentemente, yo siempre lo quito. ¿Qué es Air Mode? El Air Mode es un modo de vuelo en el que cuando tú bajas el gas al máximo del dron, no se para de los motores. Es súper esencial. O sea, tenerlo es un sí o sí. ¿Por qué? Porque, tío, yo, por ejemplo, subo una montaña y voy a hacer un dive y le bajo el gas al tope. Si no está el Air Mode activado, de que los motores giren a su mínimo potencial, el dron va a empezar así. A hacerse el Va a loco. empezar claro. todo loco. Eso es para que flote un poquito, ¿no? Eso es para que Pero por flote eso, un eso pelín. lo dejamos activado, ¿no? Sí, pero esto es permanente. A mí no me mola esto de permanente. A mí me mola en el mando darle un botón y activarlo yo o desactivarlo yo. Entiendo. Pero ya que vas a usar el remote controller y no tenemos tantos ajustes Claro, aquí, yo preferiría de momento dejarlo permanente. vamos a dejarlo Esto ya lo sé yo, ¿sabes? Igualmente miraré bien los tutoriales y aparte leo algo por ahí dentro y me lo miraré bien, pero de momento yo lo quiero, ¿sabes? Activado. Todo esto, GPS, servo, nada. No te interesa nada. Esto ya lo hemos hecho, placa de sensores, lo dicho, lo más importante son los 3 de arriba, lo otro no se toca. Trimado y todo esto tampoco. El trimado es, por ejemplo, de roll y de pitch. Si están unos grados la placa alineada hacia un lado, Sí, eso es para hacerle un balanceo, ¿no? un balanceo, pero también Entiendo, sí. Que tío, es una liada. tiene que estar muy mal montada para tú tener que tocar el trimado. Yeah. Estos son los tonos de baliza, ¿vale? Esto tiene que estar activado porque así tú podrás activar la baliza, el beeper de los motores. Eso de... Sí, todos los motores tienen un beeper. Claro, en este dron normalmente tú instalas un buzzer, un beeper a tu dron, que es súper facilito. Y entonces tú pues lo escuchas, eso se escucha súper fuerte. Pero todos los motores tienen su propio beeper y esto es útil porque si estás volando en un sitio bando y hay un montón de hierbas y se te cae el dron, con el beeper activando lo vas a encontrar en un momento. Claro. Si no lo activas puede que tardes lo suyo en encontrarlo. Configuración de avisos acústicos. Todo esto pues puedes activarlo o no. Aquí te sale todo bien descrito. Pita al armar el controlador de vuelo. Pues venga, por ejemplo. Sí, me ¿no? gusta. Pita cuando está Desarmar apagado. también. Desarmar es cuando apago los motores, ¿no? Exacto, cuando desarmas. Sí, sí. Pitidos de aviso cuando la batería está baja. Eso no, porque eso lo voy a ver en la gafa, ¿no? Yo en la gafa veo el voltaje Exacto. todo el rato, ¿no? Y tú tienes que pensar que estos motores son diminutos. O sea, el sonido que emiten es muy bajito. Claro, ya vale, está ahí molestando. Vamos a darle guardar y reiniciar. Ya te digo, esto es que te lo tienes que mirar con mucha calma porque hay muchas opciones. Energía y batería de momento aquí no tienes que tocar nada. Ajustes. A ver, dale un segundo a batería.
Aquí te sale el mínimo voltaje. O sea, el cuando máximo yo llegue, voltaje. me acerque a ese voltaje, ya de vuelta y aterrizo, ¿no? Exacto, pero esto ya te digo, tú aquí puedes toquetear de manera que es que lo enseño muy bien en el tutorial. Tú aquí puedes calibrar el sensor de la corriente, el sensor de amperaje de la FC, todo para que en las gafas te salga exactamente ¿Cómo está yendo? cómo está la batería. Ok. Preajustes es tope de importante porque esto te ahorra un montón de curro, pero mucho curro. Estos son presets que tú puedes instalarle al dron y te ahorras la faena de hacerlo manualmente. Entonces, nos interesa el preset de la O4. Nos interesa, tú por ejemplo aquí en OSD, es lo que vas a ver en las gafas. Sí. Tú aquí lo puedes ajustar, ¿vale? Qué guapo. Entonces, en preajustes ya le podemos meter el sistema de la O4 ahí dentro. Eso sí, yo cuando monté el dron ya me aparecía todo en las gafas. Vamos a primero conectarnos y a ver cómo sale. Ok. Y si algo no funcionará bien, pues siempre venimos aquí, escribimos DJI. Vamos a poner Air Unit, ¿ves? Y ya te sale OSD for FPV, O3, Avatar HD. Y aquí en palabras clave ya te salen las diferentes cosas que hay. Ajustar PIT, esto es una pasada, ¿vale? Esto es increíble cuando ya aprendes a volar. Aquí es donde vas a poner tus tasas, tus rates, de si quieres que el dron sea más agresivo en el eje pitch, en el roll. Todo esto aún no está subido en el canal, pero voy a hacer de cada una de estas opciones un tutorial. Porque aquí tuneas tu dron. Aquí puedes tunear tu dron para que no tenga vibraciones. Claro. Esto ya es nivel bastante avanzado. Claro. Bastante. Tienes que usar programas externos, hacer lectura de gráficas, de datos que has recogido. Comprendo. Esto es bastante más avanzado. No nos vamos a meter. Si te fijas, el propio fabricante ya nos trae aquí sus configuraciones, ¿vale? De filtros seguramente también. O sea, el fabricante ya te trae aquí su pit hecho. Por eso es tan importante hacer el backup. Claro. Mucha gente me escribe y me dice, tío, ¿tienes los pits del Nazgul Evoque F5 no sé qué de fábrica? Claro, porque no han hecho una copia de seguridad, han toqueteado, o cuando actualizas el firmware se te borra todo, toda Betaflight se te pone en 0. Dios. Y claro, si no lo tienes de fábrica, pues tienes que ir buscando que alguien lo tenga, ¿no? Porque si no, es imposible, liada. Así que de aquí, de momento nada. Vamos al tema que nos interesa, receptor. Aquí tú puedes comprobar que el mando funciona todo correctamente. O sea, tú al encenderlo, ¿vale? Lo tengo enchufado al PC, ¿no? Sí, de momento nada. Tú al encenderlo, aquí, pues al subir el pitch, el roll y todo, se te tendrían que mover estas barras. Sí. Eso es lo importante. Pero mira, en receptor, aquí, proveedor del receptor serie, tenemos que poner el lenguaje, el protocolo. Está Crossfire. Pero para la controller 2 o 3 tienes que poner S-Bus. Protocolo S-Bus. Vale, como veis tenemos aquí el mando, tenemos el dron, hemos puesto ya la lipo. Me he dejado el ventilador, lo mejor es ponerle un ventilador porque se calienta mucho la O4. A mí me dais una semana en el mundillo del FPV y te soy un profesional, ¿vale? Así que su relajáis y me vuelvo loco ahora mismo, ¿eh? Pues ya hemos conseguido detectar el UART, era el UART 5, ¿vale? Para el controller 2, en este caso en esta FC. Y aquí, como veis en receptor, esto es un fallo súper típico, de que el dron se está volviendo loco, ¿vale? No, por eso, porque lo hace. ¿Cómo se arregla esto? Pues ya estamos aquí y cambiando el mapa de canales, que en este caso ha salido Reta, como veis, ¿vale? Le damos a Pitch y Dani vuela con los ejes invertidos de roll y de yaw, es decir, donde en modo 2, modo más típico, girarías de yaw, para él es de roll y viceversa, ¿vale? Pero como vemos, el mando hace exactamente los movimientos que Dani va a hacer, así que de esta manera lo tenemos bien configurado. Lo que vamos a hacer, ya que con el tema de la configuración de DJI Controller 2 y tal es bastante más diferente, Dani ha tenido la idea de que hagamos un tutorial para mostraros el paso a paso de cómo se configura todo el tema del Remote Controller. Así que en las próximas semanas, si me lo pedís abajo que lo necesitáis, os haré un tutorial de todo esto. Receptor ya lo tenemos, ¿no? Yes. Vamos a los modos, que aquí es donde vas a activar las opciones. Modo Horizon lo quitamos, ¿vale? No te interesa. Ni lo que es.
Ahora mismo no te interesa. Son diferentes modos de vuelo que son como estabilizados, como el avatar, ¿vale? Samba, freestyle puro aquí. ARM. Vamos a poner automático. ¿Para qué? Para cuando yo le dé un botón de la Que emisora, reconozca. me reconozca. Tú querías este botón, ¿no? Sí. Vale, como ves, al yo darle a este botón, esto pequeñito de aquí naranja se mueve. Sí. Si le doy aquí, se mueve aquí. Y si le doy aquí, se mueve aquí. Como veis, yo aquí tengo marcado un rango. Ajá, comprendo. Un rango de la emisora. Es decir, que va de tanto a 2100. Esto Sí. lo puedes poner más pequeño, más Entiendo, grande. entiendo, sí, sí. Para este tipo de emisoras tampoco te preocupa mucho. Lo importante es que este botoncito naranja esté dentro de este rango. Correcto. Entonces el armado Lo va a se tener activa. todo. Sí. Si ves, se ha puesto automático. Sí, Claro, porque tú aquí no sabes en el mando qué auxiliar es. claro, claro. Pues pones modo auxiliar y no te complicas. Ya te sale que es el 2. Vamos a darle a guardar. Y ahora, ¿ves? Ya está activado el armado. ¿Vale? El modo Angle. ¿Para qué es el modo Angle? En este dron no vas a usar modo Angle. O sí, si vuelas en interior si quieres. El modo Angle es un modo estabilizado. En el que, como el avatar, en el que tú, por ejemplo, no le das a ningún botón ni nada y el dron se queda estabilizado. Bueno, Yo lo uso, por necesito ejemplo... un GPS para eso, ¿no? No hace falta. Yo lo uso, por ejemplo, a mí me va bien, por ejemplo, estoy volando y viene mi hijo y me dice cualquier cosa, Sí. o una abeja se me pone en el cuello. Claro. Activo el Pues modo Angle, es decir, justo por lo al que le has dado. Ahí está activo el arriba. modo Angle y yo me puedo sacar las gafas porque mi dron más o menos estará ahí. Si es un dron pequeño y hace aire, el dron se le irá por ahí, Claro, de claro, viaje. claro, claro. Sí, básicamente lo que hace es como quedarse quieto en el sitio, ¿no? Exacto. Entonces, si hace viento, pues obviamente se va a ir. Esto es súper útil para cuando, por ejemplo, hago trabajos de rollo inmobiliaria, que los vídeos son muy tranquilos en interiores, Sí. que quiero mostrar una habitación tranquilamente y no ahí pasando rápido entre obstáculos, pongo el modo Angle y me es más fácil controlarlo así, está bien, ¿no? Me es más fácil Que es controlarlo. bastante fresco, no debería estar overheating. Eso está bien. Vale, modos así indispensables e importantes, ¿vale? Vamos a los importantes, hay un montón. ¿La has puesto en el Viper. botón que te he dicho? Sí. Mira. No, pero no lo has Vale. cambiado, tienes que cambiar el rango aquí en medio, ¿no? No. Ah, verdad, vale, sí, correcto. Está bien. Está bien. Luego, Viper te interesa. Viper lo quería al C1. Vale, pues tú aquí en añadir rango, le añades rango para abrirlo, automático, y le das al botón que tú quieres. C1, se pone aquí. Pues ya mueves la barra aquí, Sí. ¿vale? Ponla más pequeñita, es un poco tiquismiqui con eso. Ahí está. Le das a guardar. ¿Ves? Y ya tenemos el Viper activado. Sí. Vale, pues vamos a motores. Esto es súper importante, ¿vale? Tenemos esto, lo apagamos. Los motores, tío, súper importante. A mí, por ejemplo, yo siempre vuelo. Me gusta así, me he acostumbrado así. Y de hecho, monto las hélices siempre pensando en eso. Los motores de adelante a mí me gusta que vuelen hacia afuera. ¿Vale? No me gusta que vuele la dirección hacia adentro. Porque si yo pillo piedras o mierda y la hélice vuela hacia adentro, Hasta la cámara. puede que me reviente la cámara. Y sinceramente me interesa más que se vaya pues para atrás. Claro. Puede ser que le dé a la electrónica, pero a la electrónica no se suele romper tan rápido como una Una lente. lente, claro. Entonces yo desde un principio me he acostumbrado de que los motores de delante vayan hacia afuera y así yo al montar las hélices siempre las monto de tal manera, me guío con Claro, eso. que la planeta está inclinada así, para que Exacto. corte el aire y lo levante el dron. Exacto, tú siempre tienes que... Ahora lo haremos también, el montaje de hélices es súper importante. Si cometes el error, el dron Ya. se te irá loco, ¿vale? De todos modos ya viene como tú lo has dicho, ¿no? Vamos a comprobarlo 100% porque no siempre coincide, ¿vale? De todo esto no toques nada ahora, ¿vale? Porque puede que toques algo y ya no te funcionen los Ok. motores. Tienes que darle aquí, a que entiendes los riesgos. Aquí te sale básicamente que has sacado las hélices. Sí. Tú piensas que como tengas las La hélices, lías aquí ahora mismo. se te claro. puede ir el dron en la cara y para el hospital. Claro. Con suerte. Bueno, con este dron sí. Vale, va. Entiendes los Lo riesgos. entiendo. Motor 1, 2, 3, 4, siempre. Siempre es cierto. Entonces, aquí tú puedes ordenar motores y la dirección también. Vamos a ver que esta numeración de motores coincida. Motor 1, lo encendemos. Ah, Pues no coincide. no coincide. ¿Por qué no coincide? Porque le hemos dado la vuelta a la placa. A la placa, claro. Eso es bueno porque esto te lo tengo que enseñar sí o sí. Es importante, ¿vale? Reordenar motores. Clicamos. Entiende los riesgos de que no eres tonto y le has quitado las hélices. Sí. Empezar. ¿Qué motor está girando? El izquierdo. 1, 2, El 3.
pues simplemente lo marcas. ¿Qué motor gira ahora? El 4. El 4, lo marcas. Motor, El 1. el 1. Y ahora gira el motor. Bueno, se entiende que... Sí, se está girando. Qué susto. Pensaba que no giraba yo. Vale, a soldar. Le damos a guardar. ¡Deja volverte loco, Y ahora volvemos a motores. Y volvemos a comprobar que el 1 Ahí estamos. sea el 1, el 2 Vámonos. sea el 2, el 3 Vámonos. sea el 3 y el 4 Por tu sea el mano. 4. Segunda cosa que hay que hacer, coincide la dirección, porque hemos cambiado el reorden de motores. Le pongo el dedillo, ¿no? Le pones el dedito y tú marcas, este tiene que ir para adentro. Pues no. ¿Va para afuera? Va hacia afuera. Vale, sí. pues perfecto, porque también aprenderás a la dirección del Dirección y de motori. ¿Entiendes los riesgos? Sí. Entendido. No, individualmente, ¿vale? Individuales. Vale, vamos a hacer el primero. Cuando tú clicas, se girará. ¿Vale? ¿Hacia qué lado se gira, hemos dicho? Hacia afuera. Ahora va hacia adentro, Hacia creo. adentro, vale. Pues lo dejamos así. Motor 2. El motor 2 tiene que ir va hacia adentro, ¿no? Al 3 lo ponemos inverso. Bien, Al 4 inverso. Bueno, pues hemos configurado el dron. Como veis, ha sido bastante rapidita la cosa. Para más información en el canal, en la Masterclass. Y vamos ya afuera a hacer la primera prueba de vuelo, que yo creo que es lo que más ganas hay. Así que ¡vamos allá! Vale, pues súper importante, la primera vez que voléis, primer vuelo, es que sea un sitio como el que veis, ¿vale? Que sea plano, seguro, que no haya mucha casa, que no pase nadie que le podáis hacer daño y que se pueda volar. Sobre todo el tema de leyes, llevarlo siempre bien actualizado. Que con este dron, ¿cuánto pesaba? 43 gramos, ¿no? Sin las hélices. Con este dron pues no hay problemas, así que vamos a ver cómo se nota. Dani lo tiene ahí todo de su avatar preparado. Nos ha costado un poquito el tema de la configuración con Remote Controller 2, pero como ya os he dicho, si necesitáis un tutorial de cómo se hace, dejadlo abajo en los comentarios y haré un tutorial paso a paso para vosotros. Hace buen día, no hace mucho aire. Este dron, si hace mucho aire, pues puedes tener un poquito de problemas, sobre todo si son tus primeros vuelos. Pero la verdad es que tenemos un buen clima hoy. Qué pequeñito, ¿eh? Es crema, ¿sí? ¿Estás listo para volar por primera vez, baby? Oh, yes. Qué guapo, tío. Enciendes las gafas, la emisora, pones la batería al dron. ¿Nervioso? Bastante. Ay, ay. Hombre, yo creo que habiendo visto cómo lo haces en el simulador, tengo buenas expectativas, la verdad. Además es un dron pequeñito que no se te puede ir muy lejos ahí en modo loco, como 5 pulgadas. Estoy muy nervioso, ¿eh? Venga, mandito. Vale, primer vuelo de prueba, ¿vale? Esencial, súper importante. Me tengo que sentar. Vale. Coge una línea recta. ¿Hacia dónde vas a volar? Voy a volar para allá y por aquí. Vale, pero primero el primer ejercicio que tienes que tener en cuenta es despegue, línea recta, giras 180 y vuelves. Ok. Solo eso. Si consigues hacer eso, pues ya luego intenta fluir a la misma altura siempre y intenta al principio que la primera toma de gas sea un poco elevada. ¿Vale? Dale un poquito de gas, no te vayas al universo, Ajá. pero que sea un poco elevada. Ok. Y lo digo, me voy a sentar porque si Siéntate, no, venga. al lío. Vamos a ver qué tal. No tardes mucho en despegar, que no se vaya a calentar la O4. Venga. Eso está rodando, le metes gas Nos vamos, y ¿eh? como en el simulador, dale caña. Uno, fuego. Fua, eso tiene muy buena pinta. Vale. Cuidado, cuidado. ¿Lo llevas bien? Sí. Ah, vale, vale. Yo, me estampa. ¿Y eso? Algo ha ido raro, creo que Vamos a por el segundo intento. césped dentro del... Estamos a la expectativa de que funcione bien el tema del yaw y el roll, ya que Dani los lleva invertidos, de un joystick al otro. No los lleva en modo 2, digamos. Entonces, vamos a ver si ahora le funciona mejor, porque no sabe 100% si está bien configurado eso. Eso sería un problema, que no estuviera bien configurado, porque lleva entrenando en el simulador todos estos días así
Me supondría un problemilla, sí. Pero bueno, el dron vuela bien, ¿eh? Se ve bastante Sí. estable. He conseguido despegar, ¿sabes? La primera, casi me parto la calva, pero... Estoy grabando. Grabamos 3, 2, 1 y fuego. Dios. ¿Gira? ¿Gira o no? Sí, 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 Barton. Y un momento, tío, estoy muy nervioso. Cuidado las antenas, ¿eh? Los cables. Está yendo muy lejos, ¿no? ¿Por qué te vas tan lejos? Porque me está dando el lío. No me voy a escampar. Esto, tío, sí que está inverso, tío. Creo qué? que es lo que tú me has dicho. Yo te decía. Sí, Buah, eso es liada. pero... Porque me da eso el lío. Lo ves, me voy hacia abajo porque lo que quiero es coger la curva Sí. y hacer así. Pero claro, me cojo la curva y me voy directamente a pique. A mí es que yo es como extremadamente sensible. Si lo comparas, Es muy si lo sensible. comparas con el simulador, en la realidad le das un pelín y se va a tope. Entonces, tengo que pillar el truco. Voy a intentar yo volar más lento, pero es que es lo que te digo. Se va a tope Claro, y ya empieza el descontrol, ¿sabes? Si encima el eje lo llevas invertido a lo que has entrenado, pues te da más el lío. Vamos a probar un tercer vuelo, a ver si ahora está mejor. Pero lo hace bastante bien, porque es eso, no irse muy lejos, intentar quedarse por la zona, que ves que se descontrola el dron y te vas lejos, mejor que lo lleves al suelo, lo cojas y vuelvas a empezar. Vámonos. Armando, Tercer intento. grabando y nos vamos. Vale, está bien, estabilizado. Cuidado los cables, no Sí, te sí, pases sí. de arriba, Vale, la cosa está estable, ¿Cómo te ves? Me veo bien. Estás yendo muy lejos, loco. Te estás yendo demasiado lejos. Loco, tráelo para aquí. Lo estoy intentando. Vale, me gusta lo que veo. Me mola lo que veo. ¿Cómo te ves? Pues me veo que loco, perdido. Cuidado, cuidado. ¡Uy! Ah, Bien, ¿no? ha estado mejor, sí, Está ha estado mejor. bastante mejor. Mira el gato. Shh, ¿quieres volar tú también? Tío, guay. La verdad Es que que guay. dar una mini vuelta, está por aquí, ¿no? No lo he visto. No, está ahí, delante. Mira, te lo bajo aquí, te lo bajo aquí, te lo bajo aquí. Te aterriza. Está mal, ¿no? Está Aquí súper- al ladito, bicho, aparcado. Bueno, pues aquí despedimos el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado esta parte 1 y esta parte 2 de cómo le enseño a Dani un poquito del mundo de los drones FPV, a montar un dron FPV y a volarlo. Como veis, la verdad es que lo controla bastante bien. Mi primer vuelo fue mucho más desastroso, pero mucho más desastroso. Horas del training, del... De horas, se nota, lo llevas ya bastante estabilizado. Aún así, teniendo las dudas de que a lo mejor el eje de pitch lo llevamos... Creo que al está revés. inverso, sí, pero es acostumbrarse, en verdad. Es raro a veces. Pero aún así vuela bastante bien, no he notado mucho el viento. O sea, me ha sorprendido en el sentido, para lo pequeño que es, lo he visto bastante estable, la verdad. Es muy potente. Me gusta. Yo he visto con este dron a Fer haciendo freestyle y... Muy increíble guapo. que un dron así de pequeño pueda hacer algo así. Pues lo dicho, todos los componentes, todo lo que hemos mostrado durante estos 2 días, os lo dejo abajo en la descripción con los links directos para que lo podáis comprar. Y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Vamos allá!